Cuando Jesús volvió a Cafarnaúm, corrió la voz de que estaba en casa. Muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico que iban cargando entre 4. Pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te quedan perdonados. Algunos escribas que estaban allí sentados comenzaron a pensar: ¿por qué habla éste así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús lo que estaban pensando, le dijo: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de allí a la vista de todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: nunca habíamos visto cosa igual. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, cuando llega un enfermo al hospital, una persona grave, imagínense, llega alguien que ha tenido un accidente y lleva una hemorragia grande, ¿verdad? Lleva unos raspones en la cara, lleva lodo en la espalda, y todo sucio y algo otros raspones en otro del cuerpo, y lleva una herida que está tirando sangre a chorros. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo primero que hace el doctor o el enfermero o enfermera con el enfermo? Vaya a bañarse para que lo atendamos, ¿verdad? Vaya, se baña, se peina, se echa perfume para que lo podamos atender. No. Tampoco dice a curar los raspones, ¿verdad? Tampoco. No lo baña, no dice a curarle los raspones, no dice a darle una pastillita de acetaminofén. No. ¿Qué es lo primero que hacen? Buscar la forma de detener la sangre, el sangrado. El sangrado, porque lo más grave es el sangrado. Y esa persona no se sabe cuánta sangre ha botado, ni qué ha pasado en el accidente. Entonces, la urgencia más grande es curar aquello más grave. Y luego después se comienza con lo más suave, con lo más suave. Cuando a Jesús hoy le bajan al paralítico por el techo de la casa, Jesús inmediatamente dice: hijo, ánimo, tus pecados están perdonados. Fue lo primero que hizo. Y Jesús se quedó tranquilo, ¿verdad? Tranquilo, ya estuvo, ¿verdad? No dice ya terminé, ya estuvo, ya hice lo más grave, ¿verdad? Ánimo, hijo, tus pecados están perdonados. Los demás empiezan a murmurar y dicen: ¿cómo es que a este se le ocurre? Solo Dios puede perdonar los pecados. ¿Cómo se le atreve a este a decir tus pecados están perdonados? Es una blasfemia. Y Jesús les dice: para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados, le dijo al paralítico: a ti te lo mando, yo te lo mando, utiliza esa palabra, yo te lo mando, levántate, levántate. Y el paralítico se levantó. Viene la pregunta: ¿qué era lo más grave de esa persona? ¿Su parálisis o su pecado? El pecado.
La parálisis solamente le afectaba su cuerpo. El pecado le destruía el alma. Una enfermedad física no te lleva a la condenación eterna. Que venga a mi mente ahorita alguna enfermedad que te puede llevar a la condenación eterna, ninguna. Que sí te puede llevar a la condenación eterna es el pecado. El pecado sí. Y el pecado, hermanos, ayer hablábamos de la lepra, ¿se acuerdan? No sé si ayer hablábamos, ¿verdad? Sí, ayer hablábamos de la lepra. El pecado, decíamos ayer, es aquello que me come, y muchas veces sin yo darme cuenta, aquello que me carcome por dentro, aquello a lo que yo me acostumbro, el dolor, pero me empieza a carcomer por dentro. Se come mi alegría, se come mis esperanzas, se come mi familia, se come mis amigos, la lepra del pecado. Pero hoy también vemos la lepra como una parálisis también. El pecado, perdón, como una parálisis. El pecado, aquello que me estanca en mi vida. Aquello que estanca al matrimonio. Aquello que te frustra. Aquello que te mata la esperanza. Las ganas de vivir, las ganas de caminar. Aquello que me arrebata mi ganas de salir, sino que me hunde en la depresión. Una persona, por ejemplo, frustrada, decepcionada de la vida, ¿qué es lo que menos quiere? Salir. Se encierra. El pecado, un joven que se tira a la desgracia, a los vicios, al pecado, no es un joven que va a prosperar, que va a avanzar. No es un joven que va a terminar su carrera universitaria. No, es un joven que va a terminar frustrado en su vida. Y yo quisiera pensar y que reflexionáramos hoy cada uno de nosotros, ¿cuál es aquel pecado que me tiene esclavizado? Aquel pecado que me tiene estancado. Aquel pecado que no me deja avanzar en mi vida, en mi proceso de conversión. Aquel pecado que no me deja acercarme a mi familia, o el pecado que me ha aislado de mi familia, que me ha dejado estancado, relegado allá. ¿Cuál es el pecado? Y podría ser el pecado del orgullo, el pecado de la soberbia, el pecado del resentimiento, del odio. ¿Cuántos matrimonios se estancan en una situación, en un problema, y es como que si estuvieran en una parálisis? Usted le pregunta al esposo, ¿y cómo está usted? ¿Qué opina de esta? No, que es una mujer cualquiera, la peor mujer de este mundo, y habla peste de aquella mujer, ¿verdad? Le pregunta usted a la mujer, no, este hombre es el peor hombre de este mundo, ¿verdad? Y los dos se odian tanto, se desprecian y todo. Hay hijos, hay un sacramento, hay un matrimonio ahí. Y por más que usted intenta hacerles, ayudar a dar un paso, la parálisis del odio no los deja avanzar. ¿Cuántos hijos estancados en el resentimiento? Es que mi mamá nunca me quiso. Y preguntémonos eso. Hay retiros yo participé en algunos que se llama retiros de sanación interior, y se comenzaba con sanar nuestro pasado. ¿Cuántas personas vivimos arrastrando y no nos permite avanzar? Nuestro pasado de la infancia. Lo que vivimos en la infancia, lo que vivimos de niños, y lo seguimos reviviendo, lo seguimos repitiendo constantemente, y eso nos bloquea, nos estanca y no nos permite ver las maravillas, no nos permite acercarnos a las demás personas, nos tiene una parálisis del aislamiento, porque la parálisis es eso, hermano. Una persona que puede caminar, puede ir allá, va allá, si lo invitan va para allá, pero una parálisis es una persona que no se puede mover por sí solo. Y muchas veces tienen que llevarlo entre cuatro, como aquí sucede, para que pueda ir a aquel lugar.
porque por sí solo no es capaz de avanzar. Y eso muchas veces lo vivimos nosotros a diario en nuestra vida. Cuando dejamos que el pecado se apodere de nuestra alegría, se apodere de nuestras ganas de vivir, se apodere de nuestra vida cristiana y no deja avanzar. Cuando en la parroquia se mete la parálisis de la murmura, de la división, de los chambres, cuando se mete la parálisis del egoísmo, cuando se mete la parálisis del resentimiento, es una parroquia que jamás va a avanzar. Jamás va a avanzar. Jamás va a avanzar. Porque la iglesia somos todos nosotros. Si todos como iglesia estamos unidos, no va a haber proyecto, no va a haber actividad, no va a haber nada imposible para sacarlo adelante, porque contamos con la fuerza de la unidad, de la oración. Pero cuando hay división en la iglesia, cuando hay división en una familia, cuando hay división en una empresa, es una parroquia que no va a prosperar, es una familia que no va a crecer, es una empresa que no va a crecer. Aprendamos de los animalitos. Miren una hormiga, la capacidad que tiene de trabajar en equipo para llevar cosas que son mucho más grandes que ellos, pero son capaces de unirse. Son capaces de unirse. ¿Y cómo se dirigen? A través de señales. A través de señales. Y son capaces de hacer 1000 cosas, de mover cosas, porque todas se unen. Y nosotros en la iglesia, divididos. Y que Dios nos dio la capacidad de inteligencia, nos dio la capacidad del habla. ¿Y qué es lo que hay? División. Miren en la familia, que somos poquitos, en el hogar que somos poquitos, que predomina la división, predomina el individualismo, el egocentrismo, y cada quien jala por su lado. Es una familia que no va a prosperar, es una familia que no va a crecer. Yo te conozco tantos casos donde el matrimonio, la familia van prosperando, crecen esto, porque se unen, ¿verdad? El esposo con la esposa trabajan, se unen y van para arriba, construyendo esto, construyendo lo otro aquí y allá, y de repente, ¡pum!, llega una situación, desconfianza, adulterio, alcoholismo, pleitos, resentimiento, y todo lo que habían construido que está aquí, ya no siguen para arriba, se va todo abajo. Eso es lo que nos cuesta entender a veces, que el pecado es aquello que nos estanca, es aquello que nos frena, es aquello que nos quita la alegría, la esperanza. Un joven podrá tener mucha inteligencia, mucha capacidad, pero cuando deje entrar en su vida el pecado, hasta ahí llega todo. Porque ese joven, ¿a qué se dedica? A las fiestas, bailes, drogas, sexo, alcohol. Hasta ahí llegó, se estancó, y al final, ¿cómo va a terminar ese muchacho? Como un vago, como un drogadicto, o preso por andar robando porque ya su mamá, su papá ya no le da dinero. ¿Qué pasó con el futuro de ese joven? Cayó en una parálisis. Cayó en una parálisis. Y hoy, vuelvo y repito, preguntémonos qué es lo que a nosotros nos tiene paralizados. ¿Qué es lo que a nosotros nos frena para seguir al Señor? ¿Qué es lo que está frenando nuestro hogar para abrirnos al amor, a la alegría, a la paz? ¿Qué es lo que está frenando? ¿Cuál es el pecado? Y pidámosle al Señor, Señor,
levántanos de esa parálisis. Pero fíjense qué cosa más interesante, que la sanación de la parálisis viene del perdón de nuestros pecados. Miren qué cosa. Jesús no levantó a este paralítico sin antes perdonar los pecados. Entonces, ¿qué significa? Que primero tenemos que pedir perdón al Señor por nuestros pecados, por aquellas faltas, por aquello que nos está deteniendo, aquello que nosotros le hemos dado cabida en nuestra vida y que está destruyendo nuestra familia, nuestra sociedad. Una vida tenemos y si la perdemos, no la recobramos. ¿Y cuántas personas viven llorando por algo que pasó hace 30 años, 40 años? Eso se llama parálisis. Con este ejemplo termino. Me acuerdo que una ocasión yo en la misa estaba hablando del perdón, que todos estábamos llamados a perdonar. Y me acuerdo que una señora me dice, usted habla del perdón de una manera tan fácil y tan bonita, me dijo, porque a usted no le mataron a sus hermanos, no le mataron a sus papás. Si a usted le hubieran matado a sus papás, a sus hermanos, y hubiera visto cómo los cerdos se comían a su familia, no estaría hablando del perdón. Porque yo, me decía, inmediatamente veo a un soldado, lo primero que me acuerdo es de aquellos soldados que mataron a mi familia cruelmente, a mis hermanos los sacaron de la casa, a mi papá también lo amarraron de pies y manos, a mi mamá, y mataron a su esposo y a sus hijos, los mayores. Y a ella, por una situación, un milagro, no la mataron, que tenía a un bebé debajo de ella y estaba llorando. Por eso habla del perdón. Entonces me acuerdo que le dije yo a ella, ¿y qué piensa usted que hay que hacer entonces? Si no hay que perdonar, ¿qué hay que hacer? Justicia, me dijo, que esas personas paguen por lo que hicieron. Y le dije yo, vaya, vamos a hacer una cosa. Traigamos a esas personas que le hicieron eso en forma figurada, ¿verdad? Traigamos a esas personas, las ponemos ahí. ¿Y qué quiere usted que hagamos? Que sufran. Entonces le vamos a dar un machete y empieza a matarlos así como mataron a su familia. Ahora que los ha matado y los cerdos están comiendo a esas personas, ahora le pregunto, ¿se le ha quitado el dolor que tiene? ¿Ha recuperado a su familia? ¿Ha cambiado algo? Sí, ha cambiado algo. Ahora usted es igual que esa persona. Se ha convertido en una asesina también. ¿Ha recuperado a su familia? No la ha recuperado. Y sabe, le dije yo, si Dios le dio una oportunidad más en su vida para que siguiera en este mundo, no era para que se convirtiera en un cadáver andando, le dije yo. Porque una persona que solamente vive para odiar es una persona que no tiene vida, está muerto en vida ya, le dije. Y qué triste que usted, que fue la única que quedó, tenga ese odio de años, y jamás haya logrado dejar ese pasado. Y con ese odio, el problema es que ha ido arrastrando a sus hijos, a sus nietos y a todas las demás personas. Eso es lo que pasa con el pecado. Cuando tú no eres capaz de dar un paso y seguir adelante. ¿Qué significa perdonar? Porque algunas personas piensan que, pero ¿cómo voy a perdonar si no lo puedo olvidar? Es que perdonar no es olvidar o pensar que no sucedió nada. Perdonar significa decirle, Señor, aquí te dejo esto en tus manos. No soy yo quien quiero decidir o qué voy a hacer con esto, te lo dejo a ti, ¿verdad? Te lo dejo a ti. No quiero esto que está en mi corazón, no quiero esto que tengo aquí dentro que me está haciendo daño, no lo quiero, te lo dejo a ti. Haz tú lo que quieras, ¿ves? Haz tú lo que quieras. Eso es perdonar. No perdonar significa que yo solo estoy esperando el momento o la oportunidad
para descargar toda la rabia que llevo por dentro, y si tengo la oportunidad de ver la desgracia de esa persona, celebrar, aplaudir, alegrarme porque a esa persona le fue mal. Eso es no perdonar. Perdonar significa aprender a tener compasión por esa persona y aprender a dejar las cosas en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque si yo no hago eso, corro el riesgo de convertirme en aquello que más odio, en convertirme en un reflejo de aquella persona. Ese es el problema. Cuando yo no perdono, termino convirtiéndome igual que esa persona, porque el mal más grande que una persona le puede hacer a otra es envenenar su corazón. Ese es el mal más grande que le puede hacer, porque en el momento que le envenena su corazón, le quita la esperanza, le quita la alegría, le quita la paz. Y una persona que me odie a mí, lo más feliz para él será verme frustrado, amargado, odiando y sufriendo. Pues no, la vida es una sola. Y creo yo que si Dios me da cada día a mí una oportunidad para vivirla, es mi responsabilidad hacer de ese día el mejor de mi vida. Porque mañana no sé si lo voy a tener, pero el día de hoy tengo que disfrutarlo al máximo, amar a mis hermanos, hacer el bien a todas las personas, vivirlo feliz, disfrutarlo, porque sé que cada día es un regalo de Dios. Y lo demás se lo dejo al Señor, que Él se encargue. Yo, adelante, adelante. Pidamos al Señor que tengamos la capacidad de levantarnos y dejar todo aquello que nos ata, que nos entristece, que nos deprima, y sepamos descubrir las maravillas que Dios ha hecho por nosotros y que pone a diario entre nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.